La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los que están trabajando con entusiasmo, con entrega, con devoción para salvar vidas en medio de esta pandemia. Agradecerle a todas las familias colombianas que están asumiendo con responsabilidad el autocuidado para protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Y quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 28.567 pruebas y se registraron 7.168 casos positivos, de los cuales quiero destacar que el 78.2% se encuentra concentrado en 5 municipios donde se ha venido haciendo búsqueda activa y búsqueda en conglomerados. Hoy se registran 287 fallecimientos. Le expresamos nuestra solidaridad y condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Quiero destacar que el 67% de los fallecidos el día de hoy están concentrados en 6 municipios. Y quiero también destacar que los mayores de 70 años, que son 157 fallecidos, del total de 287, representan el 54.7% de las personas que fallecieron por COVID-19 en el día de hoy. Un mensaje, nuevamente, de protección para los mayores de 70 años y de acompañamiento por parte de todos los miembros del núcleo familiar para que el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y las medidas para aproximarnos se cumplan a cabalidad. Y sea también esta la oportunidad para reiterar que en el uso del espacio de esparcimiento de los mayores de 70 años en medio de la pandemia, háganlo lo más breve posible y traten de resguardarse, sobre todo en los lugares donde hemos visto que hay proximidades de picos cuando hacemos el estudio regional del comportamiento de la pandemia. Quiero destacar que a la fecha se han adelantado en Colombia 1.349.502 pruebas, de los cuales 1.115.961 han sido descartados. Se han registrado desde el primer día hasta la fecha 233.541 casos, de los cuales el 89% ha sido tratado en casa, el 5.8% en hospital y en unidades de cuidado intensivo se registra un 0.66% de todos los casos registrados para representar 1.542 unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos una noticia también muy importante y es que hoy se registraron 5.913 recuperados para un total de 113.864 recuperados, lo que nos permite decir que nos estamos acercando al 50% de recuperación. Con las cifras de hoy llegamos al 48% y esperamos que el índice de recuperación siga creciendo. Tenemos hoy el balance internacional. A la fecha se han registrado en todo el mundo 15.628.936 casos. Hay 5.552.000
389 casos activos, hay 9.647.410 recuperados y el mundo registra 636.262 fallecidos. Hoy es un día especial desde el punto de vista de la medicina, porque hoy es el Día Mundial del Autocuidado. Hoy nos acompañan expertos en la materia y vamos a hablar sobre medidas, recomendaciones específicas para sectores etarios, pero también en general para la población. Y como es un día tan importante, el mensaje del autocuidado representa el complemento ideal y necesario de las medidas que se adoptan desde el gobierno nacional y los gobiernos locales para que puedan ser materializadas con eficacia y eso se vea representado en bajos índices de letalidad y por supuesto en que sigamos manteniendo un desempeño en términos de muertes por millón de habitantes inferior al de otros países del mundo y de la región. Por eso quiero empezar este espacio con un mensaje de cómo debemos todos asumir el autocuidado. Porque es importante usar el tapabocas, lavarse las manos y respetar el distanciamiento físico para evitar contagiarse de coronavirus. El médico cirujano y piloto voluntario de la patrulla aérea, Fabio Grandas, nos explicó las razones de estas medidas. ¿Por qué lavarse o desinfectarse constantemente las manos? El virus no atraviesa la piel, pero el virus al estar en nuestra piel, si no hacemos un adecuado lavado de manos, lo podemos llevar a la boca, a la nariz o a los ojos y introducirse a nuestro cuerpo. ¿Por qué usar adecuadamente el tapabocas? Porque previene la propagación de partículas infecciosas de una persona que es asintomática portadora del virus a otras personas. También cuando usted está utilizando el tapabocas, usted está evitando la exposición o disminuyendo la exposición al virus que está en el ambiente. ¿Por qué mantener el distanciamiento físico? Es importante que consideremos que cualquier persona que esté alrededor nuestro puede ser positiva, asintomática y no saber nosotros que tener el virus. Generalmente se recomienda una distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque el mecanismo de contagio es por aerosoles y al tener este distanciamiento y evitar aglomeraciones estamos disminuyendo el riesgo de contagio. Y así como vemos el avance de todos los mensajes de autocuidado, también una vez más en el espacio de prevención y acción hablamos de cómo el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, va llegando a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país para proteger las nóminas. Estamos hablando de un subsidio al 40% del salario mínimo legal mensual y por supuesto cubrir la mitad de la prima de servicios del mes de junio que se paga en este mes. Hoy vamos a ver el caso de cómo Tracejes, una empresa que tiene presencia en nuestro país hace varios años, que tiene también una vinculación en el sector automotriz, está protegiendo cerca de 90 empleos con este programa de apoyo al empleo formal. Conozcan ustedes el caso de Tracejes. La compañía son Tracejes de Colombia y TH de Colombia decidió participar al PAEF, pues fue fácil demostrar que éramos una empresa que cumplía todos los requisitos para aplicar al PAEF. Y después de que habíamos presentado la documentación, transcurrieron alrededor de 30 días para poder recibir el primer pago. Nosotros ya tenemos 90 empleados, el 100% de nuestros empleados se vio beneficiado de la medida del PAEF. Nos permitió entonces decir, esto es una oportunidad para mantener el empleo de la gente mientras que pasa la medida de cuarentena y podemos llevar a nuestra gente a trabajar a su planta con protocolos de bioseguridad que ya tenemos implementados. Es una de las tantas medidas que la sociedad en este momento necesita, porque en el momento en que ayudan a las empresas a generar empleo, al mismo tiempo están entrando a los hogares de familia para garantizar que existan recursos económicos para sobrevivir a esta crisis. Invito a todas las personas que tienen posición de liderazgo a no cansarse de decir la importancia de lavarse las manos, de proteger su cara a través del tapabocas, de leer acerca del COVID-19, de no transmitir información falsa y que no esté avalada por la Organización Mundial de la Salud.
Ahí vemos cómo el PAEF contribuye a la reactivación responsable con autocuidado en nuestro país. Y también muy importante que veamos cómo muchas empresas que han ido recuperando esa vida productiva adoptan estos protocolos de cuidado, pero al mismo tiempo infunden en los trabajadores un comportamiento permanente, sin bajar la guardia, para que los protocolos se observen, se prevengan contagios y se siga avanzando en recuperar actividad económica en beneficio de nuestra sociedad. Así que me gustaría que viéramos cómo Ingemec, una compañía que ha estado presente en el sector industrial, ha hecho de sus protocolos un referente para todo el sector. Veamos. Desde el momento que el gobierno dio la oportunidad de poder abrir las puertas, hemos cumplido nuestro protocolo de bioseguridad para cuidarnos. Al ingresar a la empresa nos lavamos las manos estrictamente durante la jornada laboral mínimo 8 veces. En nuestra empresa nos tomamos la temperatura 3 veces al día. Usamos estrictamente tapabocas y gafas todo el tiempo. En manufacturas de Ingemec realizamos la desinfección del calzado al ingreso de la empresa. Desinfectamos herramientas y maquinaria a diario. Ingresamos a trabajar 16 personas en planta de producción y tenemos 2 personas trabajando en teletrabajo. Estamos cumpliendo hasta el momento con todos los protocolos designados por el gobierno nacional. Yo soy responsable porque me cuido, te cuido y nos cuidamos. En nuestra empresa Manufacturas Ingemec adoptamos todos los protocolos de bioseguridad porque sabemos que es un compromiso de todos y con disciplina y responsabilidad lo lograremos. Juntos construimos país. Y en este Día Mundial del Autocuidado, la presencia en los territorios del gobierno para acompañar las medidas de los gobernantes locales es muy importante. Hoy el ministro Fernando Ruiz, nuestro ministro de Salud, nos acompaña desde Florencia, Caquetá. Allá se encuentra con el gobernador Arnulfo Gasca, con el alcalde de Florencia, el doctor Luis Ruiz, y me gustaría, ministro, saludarlo y entonces pedirle varias cosas. La primera, que hagamos el balance de cómo avanza la pandemia en el departamento del Caquetá, las medidas que se han tomado, y también aprovechar para darle después la palabra al señor gobernador y al alcalde de ver cómo se han expandido capacidades de atención crítica y también cómo avanzan las medidas de reactivación de vida productiva, donde el autocuidado y los bioprotocolos son tan importantes. Y también, ministro Fernando Ruiz, que nos haga el balance del puesto de mando unificado en el departamento del Huila que se realizó en Pitalito, también para que los colombianos se enteren de las medidas que se han tomado en un departamento tan importante. Lo escuchamos. Buenos días, presidente. Un saludo para usted y para todos los colombianos. En efecto, como usted dice, estuvimos esta mañana en un puesto de mando unificado en la ciudad de Pitalito, donde tuvimos también la oportunidad de recorrer la instalación del Hospital San Antonio, un hospital realmente orgullo de Colombia, y donde pudimos ver ya instaladas 10 unidades completas para de cuidado intensivo, esperando que llegue con una preparación para la eventualidad de la llegada del COVID a todo el sur del departamento del Huila, en un área que cubre más de 500.000 personas en los diferentes municipios del Huila y de otros departamentos cercanos. En el puesto de mando unificado revisamos también la situación del departamento, donde hay una afectación que ha venido creciendo con 625 casos hasta el momento, 18 muertes, y pudimos tener la oportunidad de evaluar y de definir con el departamento y con los alcaldes del sur del Huila todas las acciones para mejorar la capacidad de pruebas, mejorar la capacidad de los hospitales, de las instituciones hospitalarias, y habilitar este hospital, que es el Hospital San Antonio, para poder atender a la población laboyana y a todas las regiones cercanas. Igualmente, después trabajamos aquí en Florencia. Florencia ha tenido, el departamento del Caquetá, una afectación que ha venido creciendo de manera importante. Tenemos ya 449 casos y dentro de esos casos podemos tener en el departamento un número mayor de casos que ha venido dándose en las últimas semanas. De manera que estamos aquí con el señor gobernador
profesor alcalde, revisando la situación, evaluando también ya la instalación de 15 ventiladores que ya se encuentran instalados en el Hospital María Inmaculada de Florencia y también todo el plan de contingencia que se ha venido trabajando, señor presidente. Ministro, y me gustaría entonces también darle la palabra al gobernador Arnulfo Gasca. Gobernador, ¿cómo ha sido el proceso también de expansión de la capacidad de atención? Y algo que quiero también felicitarlo, el proceso de reactivación de vida productiva ha funcionado sobre todo para mantener activa la cadena de abastecimientos de alimentos, que es tan importante. Sabemos además que el Caquetá juega un papel importantísimo en términos de abastecimiento de muchos productos, incluyendo los productos de transformación láctea. Así que me gustaría escucharlo, gobernador. Presidente, es un honor poderlo saludar a usted por este medio después de 4 meses de pandemia que nos ha cambiado la vida inesperadamente al mundo entero y a los colombianos, por supuesto. Un saludo a todos los colombianos y por supuesto a mi gente florenciana y caqueteña que a esta hora nos están escuchando por este medio. Decirle, presidente, que como gobernador del departamento del Caquetá hemos hecho un trabajo juiciosamente en equipo con los alcaldes, con la policía, con el ejército, con la fiscalía y con todas las personas que de una u otra manera cuidamos la vida y la salud de todos los caqueteños. Como gobernador de este departamento, lo que usted dice, presidente, nosotros tenemos, gracias a Dios, somos un departamento donde la ganadería es la mayor fuente de economía con la leche y el queso. Y esta cadena láctea, pues afortunadamente no ha sido afectada en el departamento, por lo tanto, los ganaderos, los agricultores, los queseros han podido trabajar continuamente y poder sostener una economía en el departamento, que hoy, si bien es cierto, tenemos grandes problemas económicos por situaciones de la vulnerabilidad que vive el departamento, pero también tenemos que reconocer de que el departamento en el sector lácteo y cárnico se ha sostenido como cualquier departamento y hemos tenido la oportunidad de producir la leche, producir la carne como lo veníamos haciendo. También decirle, señor presidente, que gracias a Regalías Centrosur logramos presentar un proyecto de 4.300 millones para la UCI del Hospital María Inmaculada, con 30 camas para este hospital, con sus ventiladores y todo, de los cuales ya esta semana nos empiezan a llegar los equipos para fortalecimiento de la UCI y para atender esta pandemia. Fueron 4.300 millones de pesos que nos aprobaron por Regalías Centrosur, de los cuales ya se empiezan a ejecutar esta semana. También por el local de ciencia y tecnología nos aprobaron un proyecto de 20.000 millones de pesos para la dotación, ampliación y la dotación del laboratorio de salud pública para todo el departamento de Caquetá. Gobernador, muchísimas gracias por hacernos ese balance. Y déjeme, yo también le hago una pregunta rápida al alcalde, a Luis Ruiz, sobre cómo avanza también el proceso de atención crítica en la ciudad de Florencia. Y algo que quiero destacar, el proceso de cultura ciudadana que se ha venido adelantando también en la ciudad, donde el autocuidado y el mensaje de autocuidado ha sido tan importante. Lo escuchamos, alcalde. Señor presidente, permítame saludarlo, agradecerle a usted por todo lo que ha hecho en esta pandemia por los colombianos y desde luego que por los florencianos y los caqueteños. Nosotros, con los recursos propios del Hospital Comunal Malvinas y de la Administración Municipal, hemos planeado 3 etapas de ampliación
ya instalamos 20 camas con respiratorias. Vamos a instalar en 10 días 30 camas más. Nos quedan faltando 50 camas. Instalamos un radio X portátil. Aspiramos a instalar uno estable. Tenemos una gran dificultad precisamente porque 107,000 habitantes están dedicados a la informalidad y hemos buscado diferentes mecanismos con varias instituciones para llevarles un alivio. Estamos en eso, aspiramos, señor presidente, que usted coloque los ojos como lo ha hecho en la Amazonía y especialmente en Florencia, que es la ciudad capital más grande de mayor población. Hoy vamos a decretar el toque de queda, la ley seca, porque nos tiene preocupado el crecimiento de la pandemia del COVID-19 y aspiramos poder articular esfuerzos con el Ministerio de Salud, con la Gobernación y con la Alcaldía para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Alcalde, me gustaría también decir lo siguiente, con el ministro Fernando Ruiz hemos estado trabajando intensamente en la ampliación de capacidades y me gustaría hacerles una actualización a los colombianos con la siguiente gráfica sobre cómo avanza el proceso de distribución de ventiladores en todo el país. Tenemos en este momento 1.863 ventiladores que han sido asignados, hay 1.688 que han sido entregados y se encuentran instalados en este momento 1.485. Como este es un proceso dinámico y la próxima semana seguiremos recibiendo más ventiladores y tendremos en el mes de agosto también un contingente muy amplio, me gustaría que los colombianos rápidamente vieran cómo avanza el proceso de dispersión de estas capacidades de atención crítica, como lo pueden ver con el siguiente video. ¿Cómo avanza la distribución de ventiladores? El gobierno sigue en la entrega e instalación permanente de estos equipos vitales para las UCI y haciendo esfuerzos importantes en todo el país. Por ejemplo, en Bogotá hay 630 ventiladores asignados, ya hay 544 instalados y pendientes para instalación 86. En Antioquia, 185 asignados y se completó la instalación en las últimas horas de 144 y pendientes hay 41 por instalar. En Valle del Cauca, 157 asignados con 100 instalados y 27 que se instalarán en los próximos días. En Barranquilla se cumplió con la asignación y la instalación de 111, al igual que en el departamento de Atlántico con la asignación e instalación de 48. Y es que la entrega de ventiladores sigue por todas las ciudades y municipios del país. Del total de 1.863 ventiladores asignados en todo el país, en este momento 1.688 han sido entregados y 1.485 instalados, y 203 que serán instalados en los próximos días. Bueno, y así como vemos que la capacidad de atención crítica se expande, también hay muchas preguntas que nos han llegado de los ciudadanos sobre temas relacionados con la atención en el servicio de salud y también de la protección en el espacio familiar. Veamos algunas de las preguntas que nos llegaron el día de hoy. Señor presidente, muy buenos días. Estamos en el momento de la pandemia y todo. La pregunta mía es, ¿cómo podemos denunciar cuando nuestros vecinos hacen fiestas? Bueno, el mensaje es muy claro, hay que hacer la denuncia a las autoridades, este no es momento para fiestas ni para rumbas y la recomendación es inmediatamente llamar a las autoridades, hacer la denuncia respectiva y las autoridades tienen la obligación de proceder. En este momento, bajo las instrucciones que están muy claras en la emergencia sanitaria, con las restricciones que han sido plasmadas en los decretos, está prohibido hacer celebraciones y fiestas. Y por otro lado, también el trabajo de las autoridades locales ha sido muy enfático. Y veíamos, por ejemplo, ahora en el caso particular de Florencia, cómo esta noche tendrán toque de queda durante la noche, ley seca también para evitar la tentación a estos espacios de encuentro que pueden terminar siendo espacios de difusión de la enfermedad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, soy el padre Diego Armando Pillimón Ramírez. Quisiera preguntarle por qué hablamos de cuarentena focalizada y cómo se van a hacer y por qué no hablamos de una cuarentena general. Padre, muy importante esa pregunta. Primero tenemos que ver la evolución de la pandemia. Cuando nosotros tomamos
decisiones en el mes de marzo, estábamos tomando decisiones generalizadas para tener total control, sobre todo construir capacidades de atención crítica, expandir capacidades de pruebas, tener información detallada y al mismo tiempo iniciar un proceso ordenado y responsable de recuperación de la vida productiva. Y lo que hemos visto es que a partir de todas las decisiones que se han tomado, que han tenido efectos positivos en el país frente a lo que era la expectativa de crecimiento exponencial, también hemos visto que la pandemia se comporta distinto en el territorio. Tenemos un porcentaje elevado de municipios que no han tenido ninguna afectación en más de 130 días. Tenemos municipios con afectación baja, con afectación media y municipios con afectación alta. Y dentro de los lugares donde hemos visto la afectación alta, lo que se ha buscado con el sistema PRAS, que es el sistema de pruebas, de rastreo, de aislamiento, es justamente identificar esos lugares dentro de los espacios territoriales donde hay casos activos, donde hay conglomerados, y ahí es donde se ha buscado con el comité de expertos tener intervenciones focalizadas, microfocalizadas, y a través de ellas reducir la tasa de propagación o la tasa de reproducción del virus. En esto hemos visto resultados eficaces, los vimos en el Amazonas, en Leticia, los vimos en Tumaco, los vimos en Quibdó, hemos visto también intervenciones focalizadas en Cartagena, hemos hecho lo propio en la ciudad de Barranquilla, en Bogotá, con el concurso de las autoridades locales, en ese trabajo en equipo que se ha hecho el Ministerio de Salud con la Secretaría de Salud, se han tomado las medidas por localidades y todas son intervenciones focalizadas. Y para hablar también de estas materias, nos acompaña hoy la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina. Yo le he pedido a la doctora Marta Ospina que hoy le haga un mensaje muy claro a todas las familias colombianas de las medidas que se están adoptando para fortalecer la práctica de pruebas, el procesamiento y la mayor eficiencia en la Red Nacional de Laboratorios, entre otros. Bienvenida, doctora Marta. Y yo creo que amarrando la pregunta con lo que decía ahora el padre, donde le estábamos contestando, cómo la información nos ha permitido entender dónde están focalizadas las intervenciones, y esa focalización, teniendo en cuenta que esta enfermedad va a estar presente por lo menos un año más mientras se desarrolle una vacuna o un tratamiento, requiere de esas intervenciones puntuales para que sigamos también una recuperación ordenada y responsable de la vida productiva. La escuchamos, doctora Marta. En efecto, presidente, la capacidad de prueba de un país es fundamental porque permite detectar el mayor número posible de casos. Y puede sonar extraña esa frase, pero quiero que los colombianos se hagan una idea. Estamos ante una enfermedad que tiene un gran número de personas asintomáticas o con síntomas leves que pueden pasar desapercibidos. Los países tienen diferente capacidad en sus sistemas de vigilancia y su capacidad de hacer pruebas. Las pruebas entonces tienen sobre todo un fin epidemiológico. Las pruebas sirven para identificar los positivos y aislar esos positivos. Asimismo, para estudiar los contactos de esos positivos y aislar los contactos cercanos. Esto es lo que permite mitigar o disminuir la propagación. A veces nos dicen, ya Colombia va a pasar tal país, vamos a superar en casos tal país, pero lo que no se analiza es que esos países tienen diferente capacidad de hacer pruebas y realmente algunos países con bajo número de casos lo que tienen es una poca capacidad de detección. Entonces, ¿qué buscamos con ese crecimiento tan grande? ¿Qué buscamos al haber logrado 103 laboratorios con más de 32.000 pruebas hoy en día que es posible hacer? Buscamos encontrar el mayor número de casos, tener información detallada para que la autoridad local pueda tomar con nosotros una decisión mucho más focalizada y evitar medidas generalizadas. Doctora Marta, pero hay un par de preguntas que yo creo que son importantes para que usted de pronto también haga referencia. Muchas personas estaban escuchando ayer al ministro Fernando Ruiz hablar de las pruebas de antígeno, de unas pruebas nuevas que son un poco más rápidas. ¿Cuál es la importancia también de tener esta disponibilidad y qué beneficios también trae el Sistema Nacional de Pruebas? Claro que sí, son muy importantes. En la tarea de aumentar la capacidad también está obviamente la tarea de aumentar la velocidad. El proceso de pruebas no es un asunto solamente de laboratorios, y es muy importante, es una cadena de diferentes momentos.
Entonces, es importante, por ejemplo, agilizar la respuesta al llamado de un ciudadano para la toma. Es importante también que la toma se haga y la muestra llegue rápido a un laboratorio. Hemos tenido algunos tomadores de muestra que se demoran varios días en llevarla, por ejemplo. Es importante que el laboratorio también procese rápido, que la información que tiene que digitar sea una información clara para que sea más fácil hacerlo, y es importante también descargar los resultados, porque paradójicamente hay miles de resultados que ya han salido hace mucho tiempo y sin embargo no se entregan definitivamente al paciente o al usuario final. Entonces, tener nuevas pruebas diagnósticas como son las pruebas de antígeno, que es una prueba diagnóstica como lo es la PCR, obviamente la PCR, quiero ser clara, sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de COVID, pero es una prueba también buena, nos va a permitir que en zonas rurales dispersas, que en grupos poblacionales como el personal de salud, que en servicios como urgencias, que en búsquedas activas de ciertas poblaciones podamos tener una prueba mucho más rápida que nos aumente la capacidad, pero también la velocidad. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y todo este esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, un instituto que ha marcado historia, que ha sido reconocido como uno de los centros de salud de epidemiólogos de campo en el mundo y que ha sido también pionero en muchas técnicas de detección, ellos trabajan intensamente para que esta red de laboratorios funcione. Y me gustaría que vieran el siguiente video que muestra ese trabajo, esa expansión y cómo la red funciona hoy al servicio de los colombianos. Al ser convocados por el liderazgo del Instituto Nacional de Salud para participar en la cruzada nacional contra el virus del COVID-19, nos unimos personas de varios laboratorios para escoger las mejores tecnologías a nuestro alcance y asegurar la atención de nuestros pacientes. Hemos demostrado que al unir esfuerzos en el país es posible combatir situaciones tan extremas como esta pandemia. Lo consideramos una responsabilidad, porque para nosotros es vital contribuir a la salud pública de todo el suroccidente. Vamos a hacer apoyo al departamento del Chocó, al departamento de Nariño y a otros departamentos en caso de ser necesario. En la actualidad, por ejemplo, todas estas semanas estamos haciendo el diagnóstico del municipio de Tumaco del departamento de Nariño. Nosotros estamos apoyando al departamento de Risaralda, pero también brindamos apoyo con el procesamiento de muestras a los departamentos de Caldas, Quindío y Sucre. El Hospital Regional de la Orinoquía agradece al Instituto Nacional de Salud por su apoyo y por la articulación del trabajo en equipo. Gracias a todo esto, nuestro departamento cuenta con el primer laboratorio de procesamiento de PCR. Gracias al apoyo del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, de la Gobernación y de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, podemos dar un diagnóstico oportuno a toda nuestra comunidad araucana. Hemos trabajado sin descanso para garantizarle a Colombia una red diagnóstica que cuenta con infraestructura, tecnología de punta y personal altamente calificado para garantizar la calidad de nuestros resultados. Bueno, y en este Día Mundial del Autocuidado, también es muy importante dar un mensaje a la ciudadanía: no se autorreceten. Hay muchas personas, muchas teorías, hay algunos que empiezan a hablar de la hidroxicloroquina, otros han estado hablando de tratamientos que no tienen ninguna verificación, muchos han hablado también de la ivermectina. Hemos tenido expertos que han hablado sobre muchos de estos medicamentos. Sabemos que estos medicamentos tienen unos usos para los cuales han tenido autorización. En el caso de la ivermectina, como lo hemos dicho tantas veces, es un antiparasitario reconocido para ese uso. En el caso de la hidroxicloroquina sabemos que ha tenido un uso para muchas enfermedades críticas y crónicas, y no queremos que la ciudadanía se autorrecete y además genere una escasez de medicamentos que tienen una prelación para otro tipo de patologías. Por eso me gustaría que en este mensaje, en el Día Mundial del Autocuidado, ojo con autorrecetarse. Tomar conciencia de que debemos cuidarnos, proteger nuestra salud y prevenir cualquier complicación en nuestro organismo es una tarea de 24 horas al día, 7 días a la semana. El autocuidado en salud es la tendencia mundial que permite a personas, familias, instituciones y gobiernos beneficios individuales y colectivos de largo plazo acordes con las necesidades de las sociedades. Este promueve comportamientos y prácticas como el autodiagnóstico, autoseguimiento y la prevención en salud personal sobre condiciones y enfermedades menores.
Sin embargo, el autocuidado no debe relacionarse con la automedicación y la autoprescripción de medicamentos. En tiempos de pandemia es importante tener claro que debemos practicar alguna actividad física, tener una alimentación saludable, una buena higiene, entender bien nuestro estado de salud y los seguimientos que debemos realizar si hay una enfermedad de base, así como mitigar riesgos en cuanto a consumos de sustancias nocivas y prácticas que nos puedan afectar. Y una de las personas que más conoce el tema del autocuidado es el doctor Andrés Duarte, quien es el director de Medicina Preventiva de la Universidad Javeriana. Hoy nos acompaña en Prevención y Acción y yo quisiera, doctor Duarte, invitarlo a que usted le dé mensajes muy prácticos a los colombianos. Cualquier medida que se tome por parte del gobierno nacional, los gobiernos territoriales, pierde efectividad si no hay un comportamiento que sea un hábito en el autocuidado, que sea recurrente, que no bajemos la guardia, que lo tengamos siempre como una disciplina en alerta. Y me gustaría que usted nos hiciera referencia a esas recomendaciones de autocuidado en su voz como experto, pero también, por ejemplo, tocarle un tema, el autocuidado al interior del hogar con los niños, en el espacio que tengamos también de autocuidado con los adultos mayores. ¿Qué recomendaciones prácticas le hace usted a las familias colombianas? Y gracias por estar en Prevención y Acción, doctor Duarte. Presidente, muy buenas noches. El autocuidado es un concepto relativamente reciente que ha evolucionado y que tiene algunos elementos que son fundamentales. Lo primero es que se considera en este momento como una habilidad. Esa habilidad la tienen o los individuos o las familias o las comunidades y hace referencia a cómo pueden mantener su estado de salud, mejorar su estado de salud, prevenir la enfermedad y actuar en términos de la enfermedad y la discapacidad con la ayuda o sin la ayuda de profesionales en salud. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se conjugan muchas variables para poder hablar de autocuidado. El primero, tal vez muy relevante y en el que todos tenemos responsabilidad, es el conocimiento que las personas tienen en términos de salud. El conocimiento en salud es algo que está muy distorsionado. Todas las noticias maliciosas distorsionan los conocimientos en salud. Usted ya recién lo acaba de mencionar, señor presidente, con relación a tratamientos que se promueven y que no tienen razón, no tienen soporte. Entonces estamos jugando entre qué hay de evidencia científica y qué hay de noticias que se manejan en el público y además que calan muchísimo. Un segundo elemento tiene que ver con el bienestar mental y tiene que ver con la capacidad de agencia que tienen las personas, la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones y para ejecutar esas decisiones. El siguiente elemento es cómo plantear un plan de actividad física que lo debe acompañar a uno toda la vida, todos los días de la vida, cómo tener una nutrición saludable, cómo cuidar, cómo percibir los riesgos. Por ejemplo, también en esta pandemia se habló inicialmente de un efecto benéfico de tabaco que por fortuna fue rápidamente rebatido y fue demostrado que no tenía ninguna razón de ser. La percepción de riesgos, los hábitos higiénicos, que la pandemia ha favorecido el que se hable mucho de hábitos higiénicos, la distancia entre las personas, el lavado de manos, el no tocarse la cara, el protegerse cuando usted va a eliminar aerosoles, cuando va a toser o cuando va a estornudar. Y finalmente, el uso racional de productos y servicios. Esto involucra a muchas personas, muchos actores, esto involucra a los pacientes, los usuarios de los servicios, los prestadores, los aseguradores, el sistema en su globalidad y el gobierno nacional, a un punto tal, señor presidente, que esto seguramente a futuro se convertirá en este y en muchos países en una política pública de autocuidado. Muchísimas gracias, doctor Duarte. Antes de pronto hacerle una pregunta adicional, me gustaría que los colombianos también pudieran ver al interior de sus hogares el mensaje del autocuidado en los menores de edad. ¿Cómo transmitirles a ellos? ¿Cómo aproximarlos? ¿Cómo generar en ellos una cultura también de autocuidado? Si bien es cierto que el COVID-19 es muy bajo en letalidad con la población más joven, los jóvenes también en el autocuidado están protegiéndose, pero están protegiendo a los demás, porque pueden ser también vectores de propagación. Por eso me gustaría que viéramos este mensaje para los jóvenes en materia de autocuidado. Es responsabilidad de los padres o adultos encargados enseñar a los niños a protegerse del virus. Lo primero y más importante es que ellos vean el ejemplo en usted.
Enseñar a lavarse constantemente las manos de la forma adecuada con suficiente agua y jabón. Explíquele el adecuado uso del tapabocas y no permita que salgan a la calle sin este. Exprese la importancia del distanciamiento físico y evite abrazarlos o besarlos cuando llegue de la calle. Sea creativo e invente una nueva forma de saludar que evite el contacto físico. Reafírmeles por qué deben evitar tocar los ojos y la nariz cuando no hayan desinfectado sus manos. A la hora de salir, en el horario permitido, no lleve juguetes u objetos que puedan infectarse fácilmente y disfruten de actividades que no sean grupales. Lleve siempre gel desinfectante cada vez que requiera salir a la calle para estar desinfectando sus manos al tocar superficies de alto contacto. Es importante que dedique tiempo para que ellos entiendan qué es el COVID-19 y por qué deben evitarlo. Esa era también un poco la pregunta que yo quería hacerle, doctor Duarte. Usted es una autoridad en el autocuidado y muchas veces hay una relación dual en materia de información entre los padres y los hijos. Los padres infunden hábitos en los niños, pero también los niños, en la medida que van adquiriendo hábitos de cotidianidad, también inciden en el comportamiento de los padres. ¿Cómo llevar esta conversación al interior de la familia, de cómo cuidarnos, de cómo proteger, pero sobre todo de no bajar la guardia, sabiendo que esta es una enfermedad que va a estar con nosotros por un tiempo más largo del que todos quisiéramos, doctor Andrés? Todos, señor presidente, todos tendremos que poner nuestro granito de arena, cada cual desde el lugar en que le corresponda, los papás desde su rol de papás, los hijos desde su rol de hijos, los prestadores de servicios de salud desde ese rol, los aseguradores, el gobierno, todos tenemos que aportar en la construcción de una cultura global de autocuidado y creo que eso es lo fundamental y creo que la pandemia nos está favoreciendo espacios para que generemos justo esa cultura de autocuidado. Muchísimas gracias, doctor Duarte. Y hoy también nos acompaña el doctor Santa Cruz, quien es el director de salud mental de la Universidad Javeriana, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Santa Cruz, gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera también hablar de ese autocuidado en términos de salud mental, sobre todo en los sectores que quizás en la población han enfrentado esto con más dificultades, con más tedio, particularmente los adultos mayores. Mensajes de ese autocuidado en términos de salud mental, pero también para las familias. ¿Qué mensaje le damos al ser querido que está conviviendo con el adulto mayor y que de pronto está deprimido, cansado, irascible? Cómo también manejar la aproximación y ese manejo de las emociones en momentos donde en el mundo entero la palabra rectora desafortunadamente es incertidumbre y que parte de adaptarse y adoptar medidas de autocuidado en el contexto del COVID demanda que lidiemos con ese sentimiento de incertidumbre y que lo logremos aplacar con algunas de las medidas que ustedes, los expertos, también recomiendan. Así que gracias por estar con nosotros, doctor Santa Cruz, y quisiera que le hable a la familia colombiana. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que diría es que la salud mental es un concepto muy amplio que va más allá de la enfermedad mental. Cuando hablamos de salud mental hablamos de un bienestar global que le permite a todos los sujetos desplegar sus capacidades y dar la mejor versión de sí mismos para aportar a la comunidad. Esto entonces quiere decir que hablamos de un bienestar físico, porque no hay salud mental sin salud física, y al revés, un bienestar social y un bienestar emocional. No cuidar la salud mental entonces va a traer consecuencias en estos aspectos. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades físicas, aumenta el aislamiento, aumenta la soledad, el sufrimiento, y en algunas condiciones especiales puede llegar a generar y a facilitar la aparición de enfermedades mentales. Un consejo importantísimo entonces, mantenerse activos físicamente, mantenerse activos socialmente y mantener la interacción emocional con las familias. No estigmatizar a las personas mayores, por ejemplo, pensando que no pueden formar parte de las actividades familiares, llamarlos, estar pendientes de ellos, utilizar herramientas digitales cuando están disponibles. Las personas mayores lo pueden hacer y se pueden involucrar muy bien y mantenerlos integrados en la sociedad. Monitorear nuestra salud mental y monitorear la de nuestros seres queridos, preguntarles cómo están, como usted bien dice, cómo está de ánimo, cómo se ha sentido. Esas preguntas son alentadoras. Cuidar
es sentirse cuidado es muy bueno, pero cuidar a otros también forma parte de nuestra salud mental. Y una pregunta en el tema de los niños, que también me gustaría de pronto pedirle su opinión. Los niños también han tenido que lidiar con muchos momentos de ansiedad, de dificultad, no tener los amiguitos cerca, muchas veces se concentran demasiado en lo digital o están jugando, los padres sufren de pronto con demasiado tiempo con los videojuegos, se generan de pronto conflictos. ¿Cómo llevar ese mensaje? ¿Qué consejo le da usted a los padres para manejar estos momentos también de ansiedad a los que se pueden exponer los niños? ¿Y qué mensaje también le da usted a los niños de Colombia desde su perspectiva de ser un experto en salud mental? Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es mucha paciencia y mucha tolerancia al interior de las familias. En este momento de confinamiento podría ocurrir, y ha estado desafortunadamente pasando, que aumenten las tasas de maltrato y violencia intrafamiliar. Entonces, lo primero es paciencia y comprensión. Los niños efectivamente piensan como niños y los padres y los adultos de la familia tienen que comunicarse con los niños entendiendo que tienen una forma de entender las condiciones distintas y buscar un equilibrio entre lo digital, entre el juego, pero también aprovechar estos momentos para fortalecer las relaciones familiares y para integrarnos todos, adultos mayores, adultos y niños, en pro del bienestar común. Cuidarnos entre todos es la única forma de poder salir adelante de esta situación. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz. Y hay un mensaje también en el Día Mundial del Autocuidado, y son los mensajes de autocuidado para los mayores de 70 años, que desafortunadamente representan el 50% de las personas que han muerto en nuestro país por las agresiones del COVID-19. Aquí hay un mensaje muy importante y muy pedagógico de cómo esas pautas de autoprotección, de autocuidado, pueden salvar vidas. Los adultos mayores son la población que tiene mayor riesgo de contraer el coronavirus COVID-19. Es por esto que todos los esfuerzos están encaminados a cuidarlos y protegerlos. Si usted hace parte de esta población, evite salir de su hogar o hágalo para lo estrictamente necesario. Establezca redes de apoyo con vecinos o familiares en caso de requerir algún medicamento o alimentos. Procure conservar sus hábitos de sueño, de actividad física y esparcimiento y horarios de alimentación. Recuerde que se deben limitar las visitas presenciales de personas ajenas al domicilio, tanto familiares como comunitarias. También es recomendable fomentar los contactos virtuales de apoyo mediante uso de nuevas tecnologías, de modo que se continúen fortaleciendo los vínculos afectivos de las personas mayores con sus familiares y otras personas. Si considera que necesita ayuda o acompañamiento, acuda a las líneas 123 y 192. La responsabilidad es de todos, y solo si nos cuidamos y nos protegemos, lograremos estar de nuevo juntos. Y el autocuidado en el sector empresarial es muy importante. Hoy nos acompaña el doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, con quien hemos venido trabajando con una campaña de Colombia Arranca Seguro, un mensaje que ha sido respaldado por muchísimos sectores, por el Consejo Gremial totalmente, y también ha llegado a los comerciantes, alcaldes, gobernadores. Y es un mensaje a la ciudadanía de no bajar la guardia, de no pensar o no creer que las cosas no ocurren o no pasan. Las cosas sí pasan, pero también hemos visto un gran compromiso de las empresas al interior de las mismas con los protocolos de autocuidado y también en transmitir un mensaje permanente, insistente, pedagógico a toda su fuerza laboral. Doctor Bruce, muchísimas gracias. Y yo creo que la pregunta con la que yo quisiera arrancar es ¿cuál es el balance hasta ahora por el lado de la ANDI, de los afiliados, en términos de la adopción de protocolos de bioseguridad, y cómo avanza también esa capacidad de transmitirle a los empleados el mensaje para que no bajemos la guardia y entre todos nos protejamos? Porque ciertamente el mundo exige, dado que esta enfermedad va a estar por un periodo mucho más largo del que todos quisiéramos, que debemos conciliar la protección de la vida y la salud con la protección del desarrollo económico y social.
Sí, presidente, muchas gracias. Yo diría que es mucho lo que hemos aprendido y es mucho lo que hemos construido desde el mes de marzo hasta acá. Es mucho lo que hemos aprendido en términos del comportamiento nuestro, es mucho lo que hemos aprendido en términos de cómo lo podemos prevenir y es mucho lo que hemos aprendido también en las cosas que todavía no estamos haciendo tan bien. Hemos logrado realmente que una gran cantidad de empresas, que una gran cantidad de personas, que alcaldes, gobernadores, como usted menciona, nos acompañen y se unan y hagan propia esta campaña. Además es una campaña que como hemos mencionado varias veces es sin marca, es una campaña para que el que la quiera promover la pueda promover, entendiendo que en el estado actual de las cosas, lo que mejor podemos hacer nosotros en este momento como sociedad es realmente cuidarnos mucho. Es realmente ser muy estrictos nosotros con nosotros, ser muy estrictos nosotros con los otros. Nos hemos encontrado entonces, presidente, con que realmente los colombianos en una proporción inmensa, casi el 90%, se está cuidando bastante bien. Pero el 90% de una población como la nuestra, que somos 50 millones de personas, pues es 45 millones de personas. Tenemos todavía un reto muy grande con ese otro 10%. Necesitamos que ese 10% entienda realmente de qué estamos hablando y de la gravedad de la situación actual. Necesitamos que asuman su responsabilidad y eso solo se logra individualmente. Eso no lo van a poder lograr las autoridades, no la policía, no los alcaldes ni los gobernadores. Lo tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer todos en el hogar. Por eso además lanzamos hoy también con la Universidad Javeriana, además del trabajo que veníamos haciendo con Accenture, además del trabajo del Consejo Gremial con 27 gremios que nos están acompañando en esta campaña. Por eso hemos lanzado hoy varias piezas adicionales de autocuidado que tienen que ver con el tema del uso del tapabocas, con el tema del lavado de manos, con el tema inclusive de alimentación y de actividad en la casa y entender que esa es nuestra vida en este momento y de eso depende nuestra vida. Y no es fácil porque es cultura ciudadana y porque es educación. Y es cultura ciudadana que se tiene que adoptar casi que inmediatamente, de manera que yo le diría que ese es el inmenso reto que tenemos hoy en día, presidente. Yo, doctor Bruce, lo invito a que compartamos con los colombianos algunos de estos mensajes que van a estar diseminándose a través de las redes y los medios de comunicación de cómo funcionan esas nuevas piezas de la campaña Colombia Arranca Seguro, hablando de higiene y autocuidado. Es tiempo de cuidarnos. Lavarse las manos con frecuencia durante el día disminuirá el riesgo de contagio para ti y tu familia. Recuerda que al llegar a casa debes quitarte los zapatos y lavar tu ropa con agua y jabón. Tu salud es invaluable y el autocuidado tu mejor aliado. Ese es un mensaje y el otro que también es importante es el que tiene que ver con el bienestar y asociar el autocuidado con el bienestar, como lo pueden ver a continuación. Es tiempo de cuidarnos. Cuida tus horarios de alimentación y toma suficiente agua durante el día. Una dieta balanceada que incluya frutas y verduras te ayudará a estar saludable. 30 minutos de ejercicio al día harán la diferencia en tu ánimo y salud. Tu salud es invaluable y el autocuidado tu mejor aliado. Y ahí yo quisiera también, doctor Bruce, hacerle la otra pregunta. Hemos visto, sí, un avance importante en el sector empresarial, el sector formal, micro, pequeñas, medianas, grandes, pero también un mensaje de cómo a través de las cadenas de valor, de cómo las empresas que consumen de tantos negocios en el país también pueden colaborar a infundir ese mensaje en esa cadena con la cual trabajan. Yo sé que ese ha sido un tema importante y prioritario para ustedes, pero ¿cuál va a ser ese paso para acelerar ese proceso? Porque sabemos que para muchos trae costos y lo que se trata no es solamente de que los costos se encarezcan, sino que también haya medidas innovadoras y creativas para adoptar esos protocolos. Sí, presidente, quizá decir que es cierto que puede ser que sea costoso, pero también yo diría que es lo más barato que podemos hacer hoy en día. Realmente cuidarnos nos va a evitar muchas medidas drásticas que eventualmente se debieran tomar en el futuro, de manera que es un llamado a los empresarios para que a sus proveedores, a todos sus trabajadores, a las familias de los trabajadores, a las pequeñas compañías que los acompañan, logremos difundir esta idea de que el cuidarnos es realmente la mejor inversión que podemos hacer hoy en día, también desde lo económico, por supuesto desde lo social y por supuesto desde lo humano, desde el punto de vista de salud de los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Bruce. Y se nos está agotando el tiempo en prevención y acción. Y a mí me gustaría de pronto cerrar con una pregunta muy puntual para el doctor Duarte y el doctor Santa Cruz. Doctor Duarte, una medida que yo quisiera hacerle a usted, y es en materia de prevención, si usted le fuera a dar un consejo, uno,
a ese colombiano que está en su casa, que sabe que tiene que movilizarse para el trabajo? ¿Cuál sería la medida más importante, la recomendación más importante que usted le daría en autocuidado? Que le dé credibilidad a las recomendaciones que se están haciendo a nivel global. Ayer, por ejemplo, vi un noticiero en que una persona llevaba el tapabocas abajo, le preguntaron por qué no lo llevaba bien puesto y dijo sencillamente porque no creo en esto. Lo que se está promoviendo está muy bien soportado y debería las personas asumir que es así. Y doctor Santa Cruz, una recomendación que usted quisiera darle al colombiano en general, la más importante en términos de salud mental, ¿qué le diría? Gracias, señor presidente. Diría que nos acompañemos, que los seres humanos somos seres sociales y que solamente en sociedad podremos salir adelante, que se cuiden mucho, que cuiden a los otros y que pidan ayuda cuando sientan que la necesiten. Muchísimas gracias. Y yo despido este Día Mundial del Autocuidado, diciéndoles a todos los colombianos que estos son momentos difíciles, que muchos enfrentamos dificultades de distinta manera, pero que nuestro reto es el de adaptarnos y adoptar las medidas de autocuidado, nunca bajar la guardia y entender que es en ese arranque seguro, con responsabilidad y en el manejo de nuestra propia capacidad social, donde nosotros podemos hacer la diferencia. Por eso los dejo con este mensaje de no bajar la guardia y nos vemos el próximo lunes en Prevención y Acción, donde estaremos haciendo un balance integral en términos de salud y estaremos este fin de semana a las 6:30 en los Facebook Live contestándole preguntas a los ciudadanos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, no bajemos la guardia. Colombia y el mundo están enfrentando en este presente a un enemigo común, el coronavirus. Todos debemos estar alerta siempre. Más de 15 millones de contagios hay en el planeta, más de 66.000 pacientes críticos y más de 620.000 fallecidos. Uno de los grandes retos de este siglo XXI. Si bajamos la guardia, nos exponemos y ponemos en riesgo nuestras vidas. Usar el tapabocas, el lavado constante de manos, seguir las normas de distanciamiento físico para nuestras actividades habituales es tan importante como el hábito de bañarnos, cepillarnos los dientes o almorzar. No es momento de ceder, no es momento de romper las reglas, no es momento de descuidarnos, es momento de actuar con responsabilidad y tener cultura, por las personas que nos importan y por nuestro entorno, pero lo más importante, por nuestra vida. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.